Hay escritoras que construyen historias y hay escritoras que construyen atmósferas. Una de esas escritoras está en Barcelona y es Carmen García Palma. Para ella, los muertos conversan con los vivos, en pueblos abandonados que se convierten en territorios para la memoria y para lugares donde todavía es posible regresar. Ella es poeta, narradora y una de las voces más interesantes de la literatura chilena contemporánea escribiendo desde Barcelona. Nos acompaña hoy desde esta bellísima ciudad, gracias a la invitación que tuvimos por el máster en creación literaria que dirige Jorge Carrión, la maravillosa idea de Gabriela Poli de llevar los micrófonos de Hablemos Escritoras hasta ese hermosísimo lugar, y nos acogen en el recinto del Barcelona School of Management de la Universidad Pompeu Fabra, en donde tenemos una cabina maravillosa para poder conversar con esta escritora tan interesante. Muchísimas gracias a todos los que hicieron posible esta entrevista y gracias a Carmen García Palma por aceptar la invitación. Yo soy Adriana Pacheco y nosotros todos somos Hablemos Escritoras. Bienvenidos. Pues imagínense nada más que Hablemos Escritoras agarra sus maletas desde Austin, Texas, y viene hasta esta bellísima ciudad de Barcelona. Qué privilegio. España, Cataluña, toda esta región de verdad tiene una fuerza en la literatura impresionante. Yo estoy muy agradecida con Jorge Carrión por haber abierto este espacio. Estamos ahora en esta bellísima universidad, Pompeu Fabra, en un espacio divino, donde tenemos además a Eddie aquí en cabina, que nos está grabando en un lugar que de verdad es un sueño. Me da muchísimo gusto, además también aprender un poquito más sobre este máster en creación y todo lo que están haciendo desde Barcelona, en donde han salido voces tan interesantes como ni más ni menos Mónica Ojeda, o por ejemplo escritoras como a quien acabamos de entrevistar, Paulina Flores, y ahorita tenemos el gusto enorme de tener aquí a Carmen García Palma. Muchísimas gracias, Carmen, por venir el día de hoy. Hablemos Escritoras. Muchas gracias a ti, Adriana, por la invitación. Pues al contrario, a ver, platícame. Hay una cosa acá que me llama muchísimo la atención. Ustedes tienen una comunidad de varias escritoras que vienen de Chile. Ahorita entrevistamos a Constanza, a Paulina, tú también eres chilena, que se deciden venir a esta universidad tan maravillosa a estudiar y después hacer carrera también. Cuéntanos un poco, ¿qué ha sido para ti esto? Bueno, la verdad es que para mí el máster ha sido una posibilidad, digamos, de desafiarme a mí misma en el sentido de hacer un cambio con la vida que llevaba, ¿no? Con la comodidad de estar en el espacio conocido, seguro. Siempre migrar tiene aparejada este desafío y esta necesidad un poco de extender los límites. Venir a Barcelona implicó, por supuesto, eso, siendo igual que Barcelona es una ciudad muy amable. Pero sí la idea de ir como conquistando nuevos lugares, ¿no? Expandiéndonos. Y en ese sentido también el máster ha sido un gran espacio tanto para aprender como para encontrar un espacio cómodo de escritura, ¿no? La duración del máster también es estar, no sé, esos 9 meses que dura, es estar constantemente recibiendo estímulos literarios y escribiendo, por supuesto, lo cual es un regalo. O sea, para mí fue sin duda un regalo poder tener y de darme ese tiempo de estar en esa frecuencia literaria, ¿no? Claro, pero tú ya escribías mucho antes que llegaste al máster. Sin duda, pero como todas y todos los escritores, uno escribe buscando los espacios, bueno, tenemos que trabajar también para vivir. Por suerte mi trabajo es muy estimulante, pero claro, el máster de alguna manera me permitió llevar mi escritura también hacia otro lugar. Un lugar que creo que también de alguna forma profesionaliza un poco lo que venía haciendo, sobre todo en cuanto a la escritura narrativa.
Claro, claro. Me encanta porque además, Carmen, le trajimos un pin muy lindo que dice leer más escritoras y ya se lo puso en la Sí, por solapa. supuesto. Qué bien. Cuéntanos acerca de eso. Leer. ¿A quiénes lees? Mm. Bueno, a ver, yo de formación, o yo comencé en la escritura poética. Por tanto, me interesa mucho leer a otras y otros poetas. Y también me interesa mucho la narrativa que usa una voz lírica, ¿no? Que trabaja con el ritmo y la melodía, porque creo que ahí hay un gran desafío y también un gran campo de exploración en la escritura. Admiro mucho la escritura de las narradoras argentinas, en particular ahora estoy leyendo el nuevo trabajo de Selva Almada, Una casa sola, y me parece que ella un poco resume lo que te estoy diciendo, ¿no? Una narrativa que también es muy oral, que trabaja con la música y a la vez con las palabras. Me interesa mucho, mucho el trabajo que hace ella. Me gusta también, por supuesto, lo que, bueno, no es novedad, digamos, lo que ha hecho Mariana Enríquez. Me gusta también la escritura de la Nona Fernández, que es compatriota, ¿no? Pero sobre todo me interesa leer mujeres. Para mí, por ejemplo, la obra de Natalia Ginsburg es estructural, es algo a lo que siempre vuelvo, ¿no? O sea, para mí Léxico Familiar es ¿cómo decirlo? Es un libro redondo que uno puede volver y seguir encontrando formas y lenguajes, ¿no? Que nos ayudan también en la escritura literaria. Fíjate que me gusta mucho que la mencionas porque creo que no es muy mencionada y no es muy leída Wow. y deberíamos de hablar más de ella definitivamente. Y además reconocer también, en Chile lo que sucede es que ustedes tienen una escena crítica, una escena literaria muy interesante, ¿no? Hay críticos muy importantes dentro de Chile que también llevan a las aulas pues a muchos de estos libros, ¿no? Y se recopilan y se reconstruyen. No me gusta la palabra canon, sí, porque creo que el canon siempre nos ata a ciertas cosas, pero sí todo un panorama literario, ¿no? Con nuevos escritores y con nuevas obras y también regresando a lo tradicional. Y sobre eso quisiera también platicar contigo, porque tú tienes otra formación, tú también eres socióloga. Entonces, los sociólogos leen de otra manera y obviamente vienen también a alimentar mucho su imaginación a través de lo que es la gente, ¿no? Eso es la sociología, el estudio de la sociedad, el estudio de las personas y cómo funcionan como entes sociales, ¿no? Cuéntanos un poco acerca de esa intersección en tu obra. Es una pregunta súper interesante, yo creo que nunca me la habían hecho. Sí, yo académicamente me formé como socióloga y creo que la sociología me ha dado como una perspectiva y un punto de vista también, que en mi caso se comunica mucho también con la poesía, porque desde la sociología, o bueno, desde esa formación, yo leo de alguna forma los fenómenos sociales, los grupos sociales, las comunidades, desde el símbolo. Entonces, para mí también eso funciona como símbolo, ¿no? Y lo que contribuye, por supuesto, a mi escritura también. Creo que al finalmente todo lo que nos rodea de alguna forma, sea social, sean libros, sea personas, pueden ser leídas como símbolos de algo, ¿no? Entiendo que vas a entrevistar también a Victoria Cirlotti y seguramente ella va a poder profundizar muchísimo más en ese aspecto, ¿no? Y aquí su padre, el creador del gran diccionario de símbolos, pero que bueno, a mí me hace mucho sentido, ¿no? Como creo que por ahí va y mi trabajo en la Fundación Plagio, ¿no? Que es esta fundación que fundé hace ya varios años, décadas, tiene que ver con eso también, ¿no? Como con darle la posibilidad a las personas y a la sociedad, abrir un espacio de expresión que permita generar un nuevo relato, un relato colectivo, un relato común,
un relato que convoque a todos y todas. Cuéntanos de la Fundación Plagio. Sí, Fundación Plagio es una fundación que comienza el año 2000 como agrupación en ese entonces, con la idea de hacer una revista que fuera literaria y visual, con 2 pesos, que era lo que teníamos a los 20 años, pero sí con la necesidad y el ímpetu de abrir nuevos espacios expresivos para las manifestaciones artísticas. Con el tiempo surge también la idea de hacer un concurso de cuentos breves, que es Santiago en 100 palabras, que es un concurso que la verdad es que fue un hallazgo, porque en su primera versión del 2001 llegaron casi 3.000 cuentos. Imagínate, no había participación online, era todo, digamos, por carta. Y luego fue creciendo exponencialmente hasta ahora llegar a los, no sé, 50.000 cuentos anuales, ¿no? Y se transformó como en un verdadero fenómeno de participación ciudadana, que en ese tiempo, digamos que, claro, inicios del milenio, no habían, por lo menos en Santiago de Chile, muchos espacios de expresión ciudadana, por no decir casi ninguno. Y bueno, y de alguna forma la gente se apropió de este espacio, ¿no? Y se fue construyendo este relato de la ciudad desde la mirada de la acera, de los habitantes, de quienes la transitan día a día. Ese proyecto, bueno, fue creciendo, como te digo, ahora es un proyecto que es mucho más que un concurso, es una programación que dura prácticamente 10 meses, con charlas magistrales, con invitados internacionales, con toda una área educativa que es muy bonita de enseñar la escritura creativa en aula. Y además se ha exportado a otras ciudades de otros, tanto de Chile como del mundo, de manera súper exitosa. Y ese fue, yo creo que ya la profesionalización de Plagio, ¿no? Ahí ya sí que fuimos fundación y ahora tenemos una estructura, un equipo, y creo que es un lugar muy interesante el que ocupa, porque de alguna manera es una agrupación que sigue siendo independiente, ¿no? Que funciona a través de sponsors y que, bueno, tiene esta misión de llevar la creatividad para todas y todos. Y hay algo que estamos haciendo hace un par de años ya que a mí me tiene muy orgullosa, que es el premio Plagio a la Creatividad Artística, que es un premio que se le entrega a creadores o creadoras de más de 30 años de trayectoria y que han estado siempre en los márgenes, es decir, no han recibido ningún premio importante, ni el nacional ni nada, pero que sin embargo han desarrollado una obra consistente y bueno, y provocadora y con sentido crítico. Y eso ha sido muy bonito porque, bueno, viene a ocupar un espacio también que es muy necesario de crear, ¿no? De reconocer a estos creadores bueno, que muchas veces no son reconocidos o, bueno, para qué decir términos materiales, digamos, como sobreviven con lo que pueden, pero sin embargo están ahí y están perseverando y están desarrollando una mirada que nos permite entendernos y encontrarnos y bueno, humanizarnos también. Increíble, qué maravilla y cómo ha crecido y se ha sostenido, porque esa siempre es la pregunta con los premios y las iniciativas, ¿no? Sí. Que ¿van a durar o nada más va a ser? Dicen en mi país natal, en México, que si son nada más llamarada de petate. Eso quiere decir que nada más en lo que arden un rato y después ya no. Bueno, pues hablemos un poco de tu obra poética, que de verdad es una obra que además me parece muy interesante porque abordas un tema que es complicado y sin embargo es un tema muy tratado, que es la muerte. Y siempre me pregunto, ¿cómo se habla de la muerte? ¿No? ¿Desde qué espacio, desde qué lugar se habla de la muerte? Pero también de cuál muerte, ¿no? Porque hay muchos tipos de muerte, desde el punto de vista no nada más físico, corporal, sino de las otras muchas agonías que que pasa uno para transitar de ese lugar, ¿no? Alguien me preguntaba hace no mucho qué es lo que define a la vida y yo decía la muerte, porque solamente puede existir la vida
si va a morir, ¿no? Si va a poder morir. Y tu libro Máquina para hablar con los muertos, que además lo tengo aquí, me encanta, muchísimas gracias, Carmen, pues precisamente tiene eso, ¿no? El escudriñar dentro de lo que es la muerte. ¿De dónde viene este libro y de dónde viene tu interés por hablar de la muerte? A ver, creo que mi interés por la muerte tiene mucho que ver con mis influencias poéticas, sobre todo, digamos, me gusta mucho el trabajo de Paul Celan, George Trakl. Bueno, hay que decirlo, o sea, la muerte es un tópico en poesía. Y es un tópico que a mí me ha atraído mucho también porque creo que la muerte, vista, digamos, desde la mayor parte de las culturas, que probablemente exceptuando México, ¿no? Que tiene, creo que mira muy de frente la muerte y eso me parece fascinante. La mayor parte de las culturas como que funciona a espaldas de la muerte, ¿no? Y a mí me parece que la muerte es un proceso transformador. Y la verdad es que mi energía suele ser transformadora. Yo me gusta esa transformación, así como te decía al principio que emigrar a Barcelona tuvo que ver con esa necesidad, ¿no? De transformarme. Creo que la muerte es eso, es una transformación y es el gran misterio también. Y en ese sentido me parece que es una forma, o más que una forma, es un camino como bastante infinito, la pregunta por qué es lo que hay más allá. ¿Qué es lo que es la muerte, ¿no? ¿Qué es lo que se transforma realmente? Y es un camino que conecta con muchas cosas, nos conecta con nuestros propios muertos, nos conecta con nuestros miedos también. Y creo que desde ahí se escribe también este libro, Máquina para hablar con los muertos, que de alguna manera tiene que ver con otra muerte, como tú mencionabas, ¿no? Hay distintos tipos de muerte. Esa para mí tuvo que ver con un proceso de mi vida, otra migración que fue muy dura, que fue a Nueva York, y que significó de alguna manera el viaje del héroe, de descender literalmente a los infiernos para poder resurgir, ¿no? Y desde esa experiencia, desde ese espacio, digamos, de soledad que fue esa migración, nace la escritura de Máquina para hablar con los muertos, ¿no? Como se produce ahí algo que en el fondo me obliga o nace esta necesidad de escribirlo desde ese lugar simbólico que se transformó también la ciudad para mí, en este caso Nueva York. Permíteme leer uno de tus poemas. Dice, digo ausente, digo la ciudad es ficción, es metáfora, la ciudad está oscura, han apagado las luces, recorro de rodillas los caminos que me llevan a casa, ahora doy vueltas en círculos, hay sangre en las rodillas. Casi es un peregrinar, es un calvario, ¿no? Es esta, pienso por ejemplo cuando se va a ver a la Virgen de Guadalupe en México, ¿no? Que se va de rodillas, sí. ¿No? Y llegan con las rodillas ensangrentadas. Pues maravilloso este libro y el que sigue, del que vamos a platicar ahorita, María y el Fuego. Primero, felicidades por contactar a Neón Ediciones. Es una editorial que verdaderamente también nos da cariño, ¿no? Dentro de Hablemos Escritoras. Sí. Ha puesto títulos muy interesantes, sí, ¿no? Sí. Ha hecho una buena apuesta. Y bueno, acá lo que tienes también es, entras ahí con estos dos libros, quiero hablar de él y también de Las Oscurecidas, está con Planeta, ¿no? Hay como que un trance cuando cambia uno de un libro a otro, como que el tema, la vocación de escribir uno y después el otro, a veces como que a mí me enfrenta a dos escritoras distintas. Cuando leo un libro y después leo el otro, digo, algo sucedió con esta escritora que estaba escribiendo un libro y después otro. Y eso es lo que siento con María y el Fuego y después con Las Obscurecidas. ¿Tú te transformas cuando estás cambiando de un libro a otro? ¿Sientes que es otra escritura y que es otro esfuerzo
el de escribir un libro que de alguna manera va a ser pues como gestar un nuevo hijo, ¿no? Una vez un amigo mío, también escritor, Álvaro Bizama, me dijo, dijo en una presentación más bien, todos los libros de Carmen son un gran libro. Y creo que hay algo de cierto en esa afirmación, porque en el fondo beben del mismo imaginario. Ahora sí que hay una transformación porque nacen de necesidades diferentes y por supuesto que también el trabajo con el lenguaje es distinto, porque los libros que tú mencionas ahora, como Las Oscurecidas y María y el Fuego, son libros de narrativa. En el caso de Las Oscurecidas, que vino justamente después de Máquina para hablar con los muertos, lo que ocurre es la necesidad de contar esta historia que se insinúa en Máquina para hablar con los muertos, que en el fondo es una prosa, Máquina para hablar con los muertos es una prosa poética que tiene una intención narrativa. Sí. Se dibuja muy, digamos, sutilmente, pero hay una protagonista, por decirlo de alguna forma. Sí, hay un hilo. Hay un hilo. Sí. Y eso luego se vuelca, ¿no? En otro lenguaje y de otra manera en Las Oscurecidas también. Como que esa historia no se agotó ahí, tenía que buscar una salida. Y sí, obviamente hay una transformación también en mí, en la forma, ¿no? En encontrar también el lenguaje adecuado para decir lo que quiero decir. Por eso ese libro es un texto, digamos, es una novela. Porque además en María y el Fuego entras más como que al surrealismo. Sí, María del Fuego, bueno, viene después también, es del 2021. Y María del Fuego, claro, es otra búsqueda. Es también el juego, y digamos mi primera publicación de cuentos también. Y son cuentos que claro, que tienen eso, como ese factor medio mágico, surrealista, que ocurre y que viene a perturbar, digamos, a una realidad que pareciera como normal o cotidiana, ¿no? Eso sobre todo creo que ocurre con el primer cuento, que le da el título al libro María y el Fuego, ¿no? Pero también es la exploración con los géneros y como de encontrarle también o de dejar el misterio, ¿no? El idioma subyacente en la narrativa, que no sea tan prístina. Sí. Que en ese sentido creo que es algo que la poesía tiene mucho, ¿no? Tiene un sentido quizás más cerrado, menos evidente. La lectura poética, por lo mismo, suele ser un poco más compleja que la narrativa, porque no es evidente, no es prístino, no es obvio. El sentido se va abriendo de a poco. Esa es la gran magia de la poesía, finalmente, ¿no? Que lo que se produce entre el lector y el poema, que como el mismo lector hace el trabajo de ir abriendo y encontrando esos nuevos sentidos. Y un buen poema va a tener sentidos inagotables, o sea, no se acaba, es como autopoyético. Bueno, y la narrativa creo que para mí es la exploración de eso, como de llegar de alguna manera a ese efecto desde la escritura narrativa. Y bueno, en María del Fuego está esa intención, ¿no? Como de ir no encerrando el sentido, pero sí tratando de otorgar sentidos abiertos, ¿no? No hacer procesos acabados, evidentes. Y en Las Oscurecidas diría que también. Mucha gente, bueno, críticas también, que lo que alababan era eso, como que no es un libro evidente, no te contesta preguntas, no sabemos dónde está el personaje, no sabemos qué le pasó, son preguntas. El libro te hace muchas preguntas. Cierto. ¿Nos quieres leer? Sí. Estoy pensando en tu libro, El lugar donde nacimos por última vez, y regresamos con eso a tu poesía. Una luz se enciende en la madrugada, atraviesa oscuridades. El pueblo está abandonado.
No hay nadie más en este lugar. Solo los fantasmas de las cosas y las muchachas que se asoman por ventanas escondidas. Llevan vestidos como canciones. Abrazan a transeúntes imaginarios. Buenas noches, les dicen, y agitan su mano saludando a la nada. Las muchachas caminan hasta la orilla del lago y observan su reflejo para no olvidar la imagen de lo que son. A veces visitan las casas abandonadas y juegan un rato a hacer otras. Entran a la casa de la costurera, sacan los alfileres y se los entierran en los ojos para saber si todavía queda algo. Deambulan a ciegas, con las manos en los bolsillos. Crujen con el paso de las horas. El tiempo las conoce. Les escribe cartas de amor. Ya nadie habita este pueblo azul. Pues muchas gracias. El título me encantó, El lugar donde nacimos por última vez. Y pensé en The Trojan Women de Eurípides, porque los lamentos colectivos, los cantos colectivos de mujeres que lloran a sus muertos, siento que de alguna manera son atemporales. Están siempre acá, ¿no? Pienso en las mujeres de la Plaza de Mayo, en todas las mujeres que buscan a sus desaparecidos y especialmente a sus desaparecidas, y de alguna manera esa coralidad, sí, hace una fraternidad que viene y atraviesa todos los países, ¿no? Sucederá en cualquier nación del mundo, estas mujeres unidas, ¿no? Cuéntanos un poco cómo surge este libro, quién es la poeta que está atrás de este libro, que es también muy tuyo, muy personal, pero a la vez está marcando de alguna forma otra manera de escribir poesía, en tu poesía, ¿no? Sí, este libro creo que se fue escribiendo de alguna manera paralelo al proceso de edición de María y el Fuego. Siempre me pasa eso, como que se traslapan de alguna forma los proyectos, entonces termina uno y empieza a surgir otro y tengo que buscar el lenguaje nuevo, y en este caso fue el lenguaje de la poesía. Y este es un libro que tiene que ver con varias cosas, pero creo que principalmente responde a una pregunta mía, que es una pregunta por una historia, digamos, familiar, mi linaje, por una tía mía que se llamaba como yo, que falleció a los 15 años en una muerte bien trágica en una laguna en Chile. Y claro, a mí me bautizan con este nombre. Y bueno, y la verdad es que fue entre una forma de rendirle tributo, pero también para mí fue como cargar con una historia, ¿no? Y mi trabajo poético siempre de alguna manera ha surgido de esta historia. Y en el lugar donde nacimos por última vez, creo que esa historia aparece, digamos, de una manera también más clara, como esta idea de las muchachas que van, que están como medio muertas, que van transitando espacios donde ya nadie habita, ¿no? Entonces también es como la pregunta por estos muertos que no se acaban de ir, que creo que es algo como bastante común cuando las personas no hacemos los duelos o quedan cosas tabú o no dichas. De alguna manera la energía de sus muertos sigue ahí, ¿no? Y esa es la comunicación que trato de hacer, digamos, con mi tía, como a través de la poesía, de encontrarla en ese lugar. Claro, regresas a la muerte, o sea, el tema Siempre. de la muerte, siempre. Sí. Pues me parece fantástico, porque tú misma inclusive vas a ir a lo largo de tu obra, que ya es bastante, que tienes ya bastantes libros, ¿no? Pero vas a seguir explorando otras maneras de hablar sobre un tema hasta verdaderamente desmenuzarlo en todos los aspectos posibles, ¿no? ¿En qué estás trabajando ahora? ¿Cuál es tu próximo libro? Bueno, adivina. Sobre la muerte. Sí. Estoy con 2 proyectos. Uno es mi TFM, que fue la tesis final de máster de aquí del Máster de Creación Literaria de la UPF, que es una novela sobre justamente mi tía. Y es un poco contar la historia de
bueno, de lo que ocurre con la familia tras su muerte, así como también lo que ocurre con ella, con esta persona que en el fondo no terminó de transitar, ¿no? Y creo que el libro, al menos para mí, sí que tiene una función transformadora, porque siento que después de escribirlo, de alguna manera pude dejar que ocurriera la magia, que ella pudiera finalmente. ¿Tiene alguna línea fantasmagórica también? ¿Un poquito gótico también? Sí. Bueno, la hablante es ella, es la fantasma. Qué Entonces, sí, interesante. tiene eso. Y el otro proyecto surge a partir de la muerte de mi padre hace ya un año. Bueno, que en la desazón y el dolor, la poesía fue mi gran compañera. Entonces, claro, al escribir continuamente, digamos, tratando de hacer este duelo, finalmente se transforma en un proyecto, en un libro. Así que estoy con esos dos Sí. proyectos actualmente. Carmen, ¿sientes que la poesía es un género que acompaña en el duelo casi de manera natural? Totalmente. Cuando recién se murió mi padre, yo lo único que podía leer era poesía, no me interesaba nada más. Nada, es como que el lenguaje de las demás manifestaciones queda corto. Eso sentía. Como una novela no me iba a acompañar en ese momento. No sé, un libro de cuentos tampoco. Lo que me acompañaba eran los poemas. Los Qué, poemas, sí. qué maravilloso. Qué manera de reconocer esa compañía, porque además el lenguaje poético es enorme, ¿no? Sí. Entonces, en esa enormidad, pues también abraza, ¿no? En una cuestión de pérdida y de duelo, ¿no? Pues qué interesante. Bueno, ahora vienen 3 preguntas que van a ser un poquito más juguetonas para salirnos un poco de la solemnidad de de esta plática, que a la vez no nada más es solemne, sino también es saber de tu pasión y me encanta entender esa pasión de dónde viene. Bueno, estas 3 preguntas que se les hace a todas las escritoras desde este año, empezamos haciéndolas porque tenemos ahí después alguna cosa que queremos hacer con esta información. Y la primera dice así, tienes que contestarla, Carmen, con una oración. Vale, ¿Sí? cortito, como poema, pero no como prosa poética. Perfecto, entendido. ¿Cuál es la cosa más extraña que haces mientras estás escribiendo? Yo creo que tratar de comunicarme con algo superior a mí. Qué poético sonó eso. Bueno, la segunda. ¿Cuál fue el primer consejo que te dieron cuando estabas considerando volverte escritora? Leer y leer. Sí, leer. Muy buen consejo. Y la última, ¿piensas en tu lector mientras escribes? ¿O en el lector o en un lector? No realmente, soy bastante egoísta en ese sentido. Creo que el lector viene después. Estás escribiendo claro, para ti también, ¿no? Claro, para ti Estoy misma. escribiendo por la necesidad de escribir. Claro. Sí. Si eso se publica, bueno, esa es otra pregunta, pero la escritura me parece que es independiente de lo que viene después. ¿Escribes todos los días, Carmen? Lo intento. Lo intentas. Lo intento, pero sí, últimamente diría que sí. Qué maravilla, qué maravilla. Pues muchas felicidades, felicidades por ese proyecto Plagio, qué interesante. Me encanta lo de Santiago en 100 palabras, Sí. me encantan tus libros, tienes varios premios, qué buena trayectoria y haber venido aquí a Barcelona y hacer este máster, pues redondea muchísimo, ¿no? Tu formación, ¿no? Sí, sin duda. Bueno, Barcelona también es una ciudad súper estimulante en cuanto a literatura y eso se siente como poder estar dialogando constantemente, viendo lo que está pasando. Es muy estimulante. Claro, claro. Pues muchísimas gracias por venir a Hablemos Escritoras. Muchas Gracias. gracias a ti.
Una vez más le damos las gracias a Carmen García Palma por esta bellísima entrevista. No se pierdan leerla y saber más de su biografía y de su trayectoria. Encuéntrenla en nuestra página web y en otros sitios en donde ella está publicando su trabajo. Hablemos Escritoras es literatura, entrevistas, reseñas, audiolibros, documentales, libros digitales, traducción y la enciclopedia más grande del mundo en escritoras de origen hispanohablante. Es producido por Adriana Pacheco y Andrea Macías. Edición de audio y masterización por Cristian Josefi. Preparación, coordinación, social media e imagen, Brenda Ortiz. Colaboradores del proyecto Liliana Valenzuela, Francesca Denstedt, Anjane Delgado, Isabel Ibáñez de la Calle, Rosemary Salum, Teresa López Pelliza, Valeria Rey de Castro, Julia Santibáñez. Mesa Crítica LAM, Gabriela Polit, Lorena Amaro, Marta Batis, Mónica Velázquez, Mónica Surmuk. Traductoras Alice Banks y Andrea Macías. Artista residente Mitana Boikova Josefi. La increíble imagen de Hablemos Escritoras es gracias a Enigma Diseño y nuestra poderosísima plataforma Anasolab. Yo soy Adriana Pacheco, todos los derechos reservados, 2026.